Bienvenidos, intrépidos exploradores de lo desconocido. Hoy nos embarcamos en un viaje al corazón del horror cósmico, a las profundidades de un mito inventado y solidificado por el maestro del género, Howard Phillips Lovecraft. ¿Nuestro tema de discusión? Cthulhu, un ser a la vez legendario y mítico, una criatura engendrada en la infancia de la creación, a caballo entre los reinos del sueño y la realidad, el horror y el asombro. Imagen por un momento, existencia temporal regular, el velero Emma y la debacle llamada la llamada de Cthulhu. Las escalofriantes permutaciones de fuerzas invisibles y el tormento de la persecución perpetua, tanto vivaz como onírica, forman el tejido mismo de esta historia. Un cuento que encuentra su ancla en la realidad actual y sus velas en la mitología atemporal, encarnando la esencia del horror cósmico. Para comprender plenamente las complejidades de Cthulhu, se vuelve imperativo que regresemos al crisol de la creación. Imagínese una realidad, infinita en su inmensidad, que reflexiona sobre el engendro de la noche, y dentro de este dominio de pensamiento y enigma se genera una monstruosidad por excelencia, Cthulhu, un ser de inmensa energía psíquica y una fisicalidad horrible. Conocido como uno de los grandes antiguos, un título que resuena en las épocas mortales de la existencia, Cthulhu y sus parientes son seres que superan las nociones humanas de comprensión. En su presencia, nuestro pasado y futuro conjugados se desdibujan en una danza cósmica sublime y, en su sombra, las leyes cableadas de nuestra realidad se funden en una abstracción onírica. En silencio e insípidamente, la humanidad se topa con fragmentos de los grandes antiguos. En lugares abandonados, lugares donde la barrera entre la realidad y el mundo metafísico es delgada y ondulada, encontramos rastros de entidades cósmicas grabadas en la arquitectura misma de la realidad, glifos, ruinas ciclópeas y símbolos peculiares que conducen al horror que acecha a todos. Existencia, Cthulhu. A medida que nos sumergimos más profundamente en esta influencia generalizada de terrores y misterios desconocidos, el concepto de el otro se vuelve aún más importante. En el espectro cosmológico del universo, cada ser, cada entidad y cada concepto es el otro para otro. Nosotros, como ácaros lamentables, somos el otro de Cthulhu. Existe un entorno interesante entre la realidad y los sueños, donde abominaciones medio vislumbradas y entidades espectrales se fusionan, tomando formas tangibles. Estas transmogrificaciones, a menudo abominaciones grotescas, dan origen a la naturaleza tortuosa que está entrelazada con Cthulhu. A través de los sueños, la humanidad vislumbra la realidad que engloba la entidad cósmica, el horror que escapa a la terminación definitiva. La historia de Cthulhu no involucra simplemente al ser mismo, sino que también profundiza en la religión de culto, plagada de fervor maníaco y oberturas apocalípticas, que ha surgido a su alrededor. Este culto, que se autodenomina la Orden de Dagón, bautiza a Cthulhu como descendiente de una entidad aún mayor, confiriéndole los atributos divinos de los dioses mayores. Con sede en la antigua ciudad portuaria de Innsmouth, los miembros de esta secta adoran lo profundo y consagran las hazañas de su progenie, quienes, en su concepto cosmogónico, han estado desincronizados con la fase terrestre. Estos individuos equivocados creen que despertar a la entidad dormida restablecerá su conexión con el universo cósmico. Curiosamente, los cultistas no están compuestos simplemente por humanos. Atrapados en los conductos entre dimensiones, estos miembros del culto son a menudo entidades anómalas, informe y caprichosas, más acordes con las entidades cósmicas que adoran que con el genoma humano que se han hecho pasar. El efecto de este sistema de creencias en la ciudad de Innsmouth, que alguna vez fue un sereno pueblo de pescadores, fue catastrófico. Con el tiempo, los habitantes de este pueblo se transformaron en un rostro grotesco de evolución olvidada hace mucho tiempo. Su fisonomía refleja elementos equinos, un proceso de sincronización más con el antiguo dios del mar, Dagón, o su progenie, Cthulhu. El tema de la transformación y la adaptación recorre una racha oscura a lo largo de la narrativa de Cthulhu. Desde cultistas amorfos hasta el leviatán que adoran, la narrativa exuda un terror visceral de lo desconocido, y la inevitable metamorfosis que sufre toda realidad cuando se la somete a los caprichos de los antiguos. Volviendo a Cthulhu, la amalgama de sueños y realidad, locura y compostura, envía ondas terrestres a través de dimensiones. La idea misma o la mera mención de la entidad puede afectar nuestra psique, rompiendo el barniz de la realidad, y cuestionando la aparente veracidad de nuestra existencia. La influencia de Cthulhu no se limita a los mitos de Lovecraft. Ha logrado impregnar la cultura popular y el remolino en el arte, la música y la literatura. La fascinación y la curiosidad morbosa que anclan el mito han germinado, a su vez, obras de esplendor y terror que aspiran a encapsular o explorar la esencia del mito. El vídeo musical de The Call of Cthulhu de Metallica, el álbum debut Light Suits de H. P. Lovecraft, y Witchcraft y obras de arte visuales de artistas famosos como H. R. Giga y Zdzisław Beksiński son solo algunos de los muchos ejemplos que encarnan la influencia ciclópea y lovecraftiana de Cthulhu. La importante influencia de Cthulhu en los anales de la cultura pop también indica un interés más amplio en el cosmos. La insaciable sed humana de sondear los bordes de la realidad conocida refleja la tradición lovecraftiana, que presagia el conocimiento prohibido, un conocimiento que sin lugar a dudas conduce a la desesperación. A pesar de todo su cautivador caos espectral y grandeza sobrenatural, Cthulhu puede ser detenido en un nivel profano, encontrando sus avatares en dimensiones mucho más cercanas a nuestro reino temporal.
Estacionados en versos esotéricos de magos sigilos, escrituras ocultas y artistas distópicos, encontramos la mística de Cthulhu en innumerables formas receptivas a nuestra percepción sensorial humana. El atractivo perdurable de Cthulhu, su revitalización reformulada a lo largo de décadas y sus distintos medios, es testimonio del impacto indeleble de Lovecraft en la narración moderna. Es una perspectiva apasionante, la existencia de una entidad trascendental como Cthulhu que se encuentra en el precipicio de una realidad concebible y una abstracción indomable. Su esencia se derrama sobre la entrada racional, triturándose contra los salientes de la consideración corpórea, convirtiéndose en un convincente recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia mundana. Al final, los mitos de Cthulhu no pueden capturarse en un archivo ni diseccionarse a través de los lentes del empirismo. Sirve para recordarnos que nuestro universo es, en esencia, una sinfonía inacabada. Sin las restricciones de las construcciones humanas del tiempo y el espacio, estas entidades cósmicas continúan con su aforismo clandestino de evolución y destrucción, sin ceder nunca al juicio inminente de la humanidad. Luchando con el concepto de Cthulhu, uno podría encontrar una potente metáfora de la incognoscibilidad inminente que rodea nuestra existencia misma. Esta entidad monstruosa, que existe más allá del ámbito del entendimiento, irremediablemente fuera de lugar para apaciguar, refleja los pasillos inexplorados de innumerables posibilidades que la humanidad contempla con temor o asombro, un testimonio de un vacío que lo abarca todo donde la razón se enreda con la locura. En esta extensión cósmica que observa y espera, se desarrolla una danza perfecta, equilibrando lo macabro y lo espectacular. Tú, como un destello de conciencia en medio de olas de creación, que caen dentro del diámetro de la mirada representada por Cthulhu, ahora sostienes un hilo de comprensión para ingerir, meditar o alejarte. El mito de Cthulhu es un faro que guía a los exploradores, del cosmos y la mente interior, hacia territorios intimidantes de lo desconocido. Narra historias de inhibidores de la insignificancia humana. Canta melodías de lo desconocido y lo arcano. Susurra frágiles indicios de terror y asombro. Y aquí, desprovistos de cualquier conclusión definitiva, nos encontramos en la intersección velada del conocimiento y la ignorancia, mirando hacia el dominio etéreo de Cthulhu, uniendo los reinos de la imaginación y la actualidad, el deleite y el pavor. Cthulhu, un leviatán incomparable en el océano de los horrores cósmicos, sigue siendo una plantilla vigorizante con la que sangramos la tinta en las páginas de la narración. Nacido del caldero de la creación, Cthulhu, el arquetipo de los miedos indómitos, y el guión desplegable de la angustia existencial, impregna el tejido de nuestra realidad, haciéndose eco de la aterradora tradición de lo desconocido. Profundizar en los oscuros remolinos del cosmos, narrar cuentos complicados y pintar intrincados murales de horror sobrenatural, Lovecraft y sus entidades cósmicas, nos permiten participar en una sinfonía continua con elementos que se encuentran más allá de los reinos de la aprehensión racional. El mito de Cthulhu, una nota crucial en esta sinfonía, intriga, perturba y tenta, haciéndonos señas para navegar más profundamente en el mar de lo desconocido. Mientras damos pasos tentativos hacia la comprensión de la tradición de Cthulhu, que el viento nos impulse alguna vez a recorrer el camino inexplorado. Que las estrellas susurren historias de asombro eterno y angustia eterna, porque ahí reside la profunda belleza, y el insondable despertar leviatán del ser cósmico, y al descifrar tal guión hay una invitación al gran espectáculo que nos presenta este universo insondable. Como testimonio de los elaborados mitos de Cthulhu, quitemos una lección esencial: la belleza de lo desconocido, el terror de lo imprevisto, la serenidad de lo sagrado. Todo está tejido en un intrincado e ilimitado tejido de realidad que se disuelve al borde de la percepción humana, solo para reformarse en formas de entidad cósmica que bailan el vals con la melodía de la orquesta primordial del universo. Para Cthulhu, la entidad cósmica nacida de matices de horror y patrones de asombro, continúa su existencia, enconándose en el tejido de lo desconocido y lo invisible. Una melodía demasiado compleja para los oídos mortales, una danza demasiado grandiosa para los ojos humanos, sigue siendo un fenómeno perdurable, un eco de los dominios de la ignorancia, envuelto para siempre en un sudario espectral de temor sobrenatural. Y como ancla de la historia para terminar bajo el enigmático cosmos y sus estrellas silenciosas, debemos contemplar la esencia abisal de Cthulhu, cautivo del sueño eterno, agitado ocasionalmente por la fragilidad de la conciencia humana. El mito de Cthulhu continuará escribiéndose, y reescribiéndose en los anales del horror cósmico, transgrediendo sus límites nebulosos para tocar las profundidades sublimes y sensibles de la imaginación humana. Con eso, emerge el rostro de Cthulhu, una encarnación de la insondable inmensidad del cosmos, un presagio de espectáculos inquebrantables, una musa de terror indistinto, tejiendo un ballet performativo que es a la vez horroroso y cautivador bajo el lienzo del espectáculo cósmico. Por tanto, el mito de Cthulhu no es solo un epíteto de pavor, sino una saga de admiración orquestada por el teatro infinito del universo.